Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 24 de enero y estas son las noticias más destacadas de la semana. En los primeros días de su segundo mandato, el presidente Donald Trump tomó varias medidas ejecutivas para restringir la inmigración. Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur con México, cerrando en gran medida el proceso de asilo y suspendió el programa federal de admisión de refugiados. Una de las órdenes más drásticas ordena a las agencias federales que dejen de emitir documentos de ciudadanía a los hijos de no ciudadanos. Esta orden da continuidad a una promesa electoral de poner fin a la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento, según la cual todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos. Maine y más de otros 20 estados presentaron inmediatamente recursos legales contra la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento, alegando que viola la Constitución. Trump también cumplió una promesa de campaña de indultar a muchos de los condenados en relación con una insurrección mortal en el Capitolio de Estados Unidos en el 2021, un intento de anular los resultados de las elecciones de 2020. Alrededor de 1.500 personas recibieron algún tipo de indulto. Eso incluye a 15 personas en Maine. 11 habitantes de Maine ya han sido condenados, incluidos algunos declarados culpables de agredir a agentes de policía en el Capitolio. La delegación de Maine en el Congreso reaccionó de forma dispar a los indultos. La representante Shelley Pingree condenó la medida. La senadora Susan Collins dijo que algunos pueden merecer clemencia, pero no los que cometieron actos de violencia. Funcionarios estatales dicen que probablemente tendrán que interrumpir un programa de vivienda de transición para solicitantes de asilo a finales de año, citando las limitaciones presupuestarias y un menor número de recién llegados. Desde el 2022, Maine Housing ha alquilado un hotel en Saco como centro de reasentamiento para los solicitantes de asilo, proporcionando refugio a más de 700 personas durante ese tiempo. La agencia contrata a Catholic Charities Maine para gestionar las operaciones diarias, que incluyen programas de capacitación laboral, clases de inglés y ayuda para encontrar una vivienda permanente. Pero con menos solicitantes de asilo llegando a Maine y el estado enfrentándose a un panorama presupuestario ajustado, la Oficina del Gobernador para la Innovación Política y el Futuro dijo que el coste anual de $6 millones del programa ya no está justificado. Después de que Israel y Hamas llegaran a una cesación del fuego, los palestinos tienen la esperanza de que se vislumbre el final de la guerra de 15 meses. Associated Press informó que las celebraciones comenzaron en la zona de guerra tras el anuncio del cese de fuego y que algunos palestinos comenzaron a regresar a sus hogares. La Coalición de Maine por Palestina, un grupo de 20 organizaciones que instan a las autoridades estadounidenses a respaldar el cese del fuego y dejar de armar a Israel, se mostró esperanzada, pero señaló que el acuerdo era muy frágil. Hamas también ha empezado a liberar a algunos de los rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect es posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones de todo Maine, así como por Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Q y Patricia Yuen y Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com.
En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Puede comparar planes y obtener ayuda financiera para reducir sus costos en coverme.gov, un recurso para encontrar un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.